El propósito de este canal es brindar información de divulgación científica con el objetivo de hacer accesible el conocimiento científico a la sociedad. Nuestra misión es acercar la ciencia al público en general y promover la curiosidad en el campo de la investigación en salud ocupacional. Creemos firmemente en la importancia de favorecer la calidad de vida de los trabajadores a través de la difusión de información relevante y actualizada en este ámbito tan crucial para el bienestar laboral. Entendemos que la salud ocupacional es una disciplina fundamental que busca prevenir accidentes laborales, enfermedades ocupacionales y promover ambientes de trabajo seguros y saludables. Por lo tanto, nos comprometemos a proporcionar contenido informativo que contribuya a la sensibilización y al fomento de buenas prácticas en este campo, con el fin de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y promover un entorno laboral más seguro y saludable para todos. A través de este canal, nos esforzamos por difundir conocimientos científicos de manera clara, accesible y relevante para que tanto trabajadores como empleadores puedan estar informados y tomar decisiones informadas en relación a la salud ocupacional. Nuestro objetivo es ser una fuente confiable de información que inspire el interés por la ciencia y contribuya al bienestar de la comunidad laboral en general. Gracias por acompañarnos en esta importante labor de divulgación científica. Damos inicio a esta sesión de la asignatura Metodología de la Investigación. Es el grupo 421 de Licenciatura en Medicina. Voy a compartir mi pantalla para que observen la actividad del día de hoy. Estamos ya en la unidad 3, en la meta 3.6. Recolección de datos. ¿Qué vamos a aprender? A definir la forma idónea de recolectar datos, de acuerdo con el planteamiento del problema y las etapas previas de la investigación, mediante diferentes métodos. Recuerden que un proyecto de investigación, sobre todo de corte cuantitativo, donde se tiene una serie sistemática de pasos para poder desarrollar conocimiento. El primer paso que tenemos en un proyecto de investigación es desarrollar el marco teórico, es decir, la base del conocimiento, leer artículos relacionados con el tema que nos interesa investigar. Si nuestro tema a investigar, por ejemplo, es el estrés psicológico, tendría que leer artículos de autores que definen el estrés, y específicamente el estrés psicológico, porque podríamos estar hablando de los factores estresores, podríamos hablar del estrés que se percibe, que es precisamente el estrés psicológico, el estrés fisiológico, podríamos también estar clasificándolo, pero específicamente leeríamos por lo menos 30 artículos científicos sobre el estrés psicológico. Teniendo ya esta base del conocimiento, plantearemos un problema. Si el estrés psicológico es un problema de salud pública en estudiantes de licenciatura en medicina en la UABC, podríamos nosotros identificar por qué es un problema. Repito, podríamos analizar los factores de riesgo que inciden en el estrés que perciben los alumnos, o el estrés percibido, donde entra en juego los sentidos, el sistema límbico, el sistema endocrino, la misma personalidad del estudiante, o bien analizar el estrés fisiológico, ya muy puntualmente como el sistema endocrino segrega hormonas al momento de percibir mediante nuestros sentidos, procesarlos en nuestro sistema límbico, se activa el sistema endocrino y se segrega cortisol, adrenalina. Podríamos estar analizando este tema, ya que hemos leído 30 artículos, ya que planteamos que es un problema porque estos factores de riesgo están ahí, son latentes, los estudiantes los están percibiendo, y podremos formular, por ejemplo, una pregunta, que sería, la respuesta la tendremos que encontrar en los resultados de la investigación. Podremos plantear que por determinantes sociales de la salud, por cuestiones de inequidad, de injusticia, las mujeres estudiantes de enfermería perciben más estrés psicológico que los estudiantes hombres. Y haríamos esta pregunta, y lógico, tendríamos nosotros que generar una hipótesis, aseverar que existe una diferencia estadísticamente significativa entre el estrés que percibe una mujer y un hombre, lo estaríamos aseverando. En los resultados tendríamos nosotros que identificar si esta hipótesis, esta aseveración, que
sale de una formulación de una pregunta, que a su vez de una descripción de un problema y que a su vez del marco teórico, ya en los resultados aceptaríamos o rechazaríamos esta hipótesis. Es lógico pensar que tengo que colocar el aspecto metodológico, es decir, cómo voy a recolectar los datos. Yo podría estar analizando el estrés en un laboratorio, tomando muestras de cabello en los estudiantes, mediante una prueba lisa identificaría el cortisol en cabello, por ejemplo. Pero también podría utilizar un cuestionario de estrés psicológico. Hay un instrumento, por ejemplo, elaborado por investigadores ingleses, Cohen, Camaran y Mermelstein. Es un cuestionario de 14 preguntas. Está escrito en idioma inglés. Es lógico que si lo voy a aplicar en estudiantes de la UABC, tengo que hacer la traducción al español y, bueno, identificar si los estudiantes entienden cada una de las preguntas. Para esto tendría que yo identificar la confiabilidad del instrumento, es decir, si este cuestionario que ya fue hecho por expertos en Inglaterra, que tiene validez de contenido porque fue hecho por expertos, pero al hacer la traducción tengo que identificar si los resultados que me arroja el instrumento son consistentes. Si yo a un solo sujeto le aplico en 100 ocasiones el cuestionario, por lo menos en 70 ocasiones me debería dar el mismo resultado. 70 de 100 es el nivel que se maneja en México en cuanto a esta consistencia. De manera científica se le llama confiabilidad. Tendría que identificar que el instrumento fuera confiable. Posteriormente, además de que ya tengo la validez de contenido, que está hecho por expertos, el instrumento, este cuestionario, tendría que identificar si el instrumento presenta validez concurrente. Como ya tengo todo un marco teórico entre la diferencia entre estrés y la percepción de estrés entre mujeres y hombres, tendría que corroborarlo. Esto me daría certeza, si es que acepto mi hipótesis, de que el instrumento en realidad está midiendo lo que yo quiero medir, porque cientos de artículos que he leído, en este caso podrían ser 30, he leído 30 artículos, por ejemplo, sobre el por qué el estrés es mayor en las mujeres que en los hombres. Esto por sí mismo, este resultado, me daría lo que se le llama validez concurrente, es decir, que lo que estoy midiendo, en este caso, la diferencia de medias es congruente con un marco teórico. Y por último, tendría la validez de constructo. Se utiliza estadística avanzada. Hay un conjunto de indicadores, de índices, dentro de la validez de constructo que se deben cumplir. Por ejemplo, la G cuadrada dividida entre los grados de libertad debe ser menor a 5. El índice de bondad de ajuste del instrumento de medición debe ser por encima de 0.9. El error cuadrático medio debe estar en un rango de 0.03 a 0.09. Esto que les comento, la validez de constructo va más allá de un tema de licenciatura. Es un tema ya de posgrado, enfocarme a analizar la validez de constructo de un instrumento de medición. Pero bueno, pretendo mostrarles de manera general, porque estamos precisamente en recolección de datos, en este apartado ya de metodología dentro de nuestro proyecto de investigación, cómo voy a recolectar los datos. Seguramente en taller ustedes ya desarrollaron un marco teórico, ya plantearon un problema, lo describieron, lo formularon en una pregunta, ya hicieron una hipótesis, ya generaron los objetivos del estudio que van a realizar, que en este caso podría ser el objetivo general, evaluar el estrés, y un objetivo específico, identificar la diferencia del estrés percibido entre hombres y mujeres, estudiantes universitarios de la licenciatura en enfermería. Ese sería mi objetivo específico, pero vamos a desarrollar el apartado metodológico, la metodología, el método. ¿Cómo recolecto los datos? Mediante un cuestionario. Se pide que lean el libro de Hernández Sampieri y colaboradores, específicamente el capítulo 9 sobre recolección de datos, y elaboren una presentación. Esta es una presentación elaborada por Elisa Ariday Ábalos Cárdenas. Una buena presentación con la diapositiva, el logo de FACISalud, el logo de la Universidad Autónoma de Baja California, en la carrera, la licenciatura en medicina, el nombre de su servidor, en este caso de la estudiante Elisa Ariday Ábalos Cárdenas, el grupo y la fecha.
Elisa inicia hablando sobre la recolección de datos cuantitativos. Es que les comento, recolectar datos desde una perspectiva cuantitativa lleva toda la metodología que acabo de mencionar. Y la recolección de datos en esta metodología cuantitativa es el punto de partida para un estudio riguroso y sistemático, donde se establecen las bases para obtener información válida y confiable. Aquí ya están los dos términos que mencioné. El instrumento de medición debe ser confiable, pero además debe ser válido. También eso se comprende mejor cuando hablo de una báscula. Si yo subo por ejemplo, a su compañera Elisa a una báscula y la subo en 100 ocasiones y Elisa pesa 50 kilos, pero al subirla en 100 ocasiones, 70 ocasiones la báscula me dice que pesa 80. 70 de 100 ocasiones la báscula me marca que Elisa pesa 80 kilos. Ella en realidad pesa 50. ¿Es confiable la báscula? Sí, sí es confiable. Si marcamos este estándar de instrumentos. ¿Qué tal, Orlando? Tengo ahorita, tengo un grupo en la Autónoma de Baja California. Estoy dando clases virtuales. Están ahorita conmigo. Sí, claro. Suerte, Orlando. Sí, les comento. Haciendo una analogía con el cuestionario, los cuestionarios, el estándar nacional en cuanto a la confiabilidad son 70 de 100. En este caso, pensemos que la báscula es un cuestionario, solo para hacer una analogía. Si a Elisa la subo en 100 ocasiones y 70 ocasiones me marca la báscula que pesa 80 kilos, ¿es confiable? Pues sí, sí es confiable. La báscula sí es confiable. Me está arrojando de manera consistente un peso. ¿Es válido este peso? No. Ella pesa 50. Se podría entender de esa forma la confiabilidad y la validez con la báscula. Por eso me llama la atención que desde la introducción nos habla Elisa que la recolección de datos cuantitativos es el punto de partida para un estudio riguroso y sistemático donde se establecen las bases para obtener información válida y confiable que permita avanzar en el conocimiento científico y la toma de decisiones informadas. Imagínense que nuestro instrumento de medición no fuera confiable y no fuera válido, pues no tendría sentido continuar con el proyecto. Lo primero que tengo que identificar es que mi instrumento, en cuanto al instrumento de medición, que sea confiable y válido. Hablando de la recolección de datos, esta implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzca a reunir datos con un propósito específico. Es decir, tengo un plan, voy a invitar a los estudiantes de medicina a que asistan al auditorio en grupos de 100 personas. Los invito, les explico sobre el estudio, les pido su consentimiento informado. Si lo aceptan, firman el consentimiento, se les entrega el instrumento de medición, que sería el cuestionario, lo llenan. Hay personas que están entregando el cuestionario. Lógico, los estudiantes pueden tener alguna duda. Si es de cuestión de forma, se les explica que anoten su nombre, la fecha y su firma. Si tienen alguna duda sobre las preguntas, se les pide que vuelvan a leer la pregunta. Y ya que volvieron a leer la pregunta, que respondan lo que ellos comprenden, para no guiar el estudio. Las personas que van a aplicar el instrumento de medición no deben conocer la hipótesis de estudio, porque podría sesgarse el estudio. Ya que terminaron, se recogen los instrumentos de medición, se llevan a un departamento que va a capturar los instrumentos. Al capturar los instrumentos, también las personas que están capturando no conocen la hipótesis de estudio. A eso se le llama doble ciego y nos da la certeza de que los datos son veraces. Esto es en cuanto a aplicar el instrumento, y de manera sistemática voy recogiendo cada cuestionario de manera sistemática. Pero puedo también utilizar otro plan. Probablemente me interese analizar los alumnos de medicina que se encuentran en el CUES en Tijuana, los primeros semestres, o bien, y también tener los semestres que están en FACISalud, en Valle de las Palmas. Tengo dos lugares diferentes. En uno tengo 300 alumnos y en el otro tengo 500. Pero yo deseo hacer un muestreo aleatorio, probabilístico, reducir el tamaño de mi población. En lugar de 300 y 500, voy a aplicar el instrumento a 150 y a 250. ¿Por qué? Porque no tengo el suficiente dinero, tiempo ni recursos humanos. Entonces, 150 en el CUES y 250 en FACISalud.
aplico un muestreo aleatorio y directamente me dirijo hacia los estudiantes para que participen en el proyecto. Les doy la misma probabilidad de participar, tanto a los 150 estudiantes con relación a los 300 de población y a los 250 con relación a los 500 de población. Y obtengo los datos. Este es mi plan detallado. Al hacer este tipo de muestreo aleatorio, probabilístico, me permite tener validez externa. Los resultados que yo obtenga en el QES los puedo extrapolar a todo el QES. A pesar de que sean la mitad de los alumnos, se puede extrapolar la información, porque tiene validez externa, porque utilicé aleatorización y la misma probabilidad. Lo mismo con los alumnos de FACISalud. De esta manera, doy certeza de que mi instrumento tiene validez externa. Todo esto va a quedar dentro del plan detallado del procedimiento para poder recolectar la información. ¿Mediante qué se realiza la recolección? Mediante un instrumento de medición. Por ejemplo, un cuestionario. ¿Qué tiene que tener este cuestionario? Confiabilidad. Hablamos ya sobre la confiabilidad. Hay diferentes métodos para obtener la confiabilidad, diferentes métodos. Solo el tema de confiabilidad me llevó, en total son 6 horas. 6 horas solo mostrar el algoritmo de confiabilidad y que los alumnos lo desarrollen. Es decir, no es tema para esta clase. Estoy impartiendo otra clase a alumnos de sexto semestre, desarrollo de instrumentos de medición. Con ellos sí profundizo. Pero simplemente tengan en mente que un instrumento debe ser confiable y que existen medidas para poder analizar su confiabilidad. En cuanto a la validez, lo mismo. El primer tipo de validez es de contenido, que esté elaborado por expertos. Criterio, que se asocie nuestra variable de estudio que estamos midiendo con el instrumento con otras variables que de acuerdo a una teoría sea algo objetivo. Por ejemplo, el estrés también se ha estudiado que conforme los alumnos de medicina, conforme va avanzando los semestres, van teniendo menor nivel de estrés, sobre todo porque el mayor nivel de estrés se encuentra concentrado en los primeros 2 semestres de la carrera y va disminuyendo el estrés conforme va avanzando su edad y lógico va avanzando el tiempo en la universidad. Entonces, al yo analizar este cuestionario con la edad y si al observar que estadísticamente a mayor edad, menor estrés, tendríamos validez de criterio. Validez de constructo es lo que les mencionaba en cuanto a los índices de G cuadrada, el error cuadrático medio, el índice de bondad de ajuste. Más adelante les voy a mostrar estos indicadores, que esto sí va más allá de una licenciatura, pero es importante conocerlo. ¿Cómo es que está construido el instrumento en cuanto a la validez de constructo mediante indicadores o índices? Y por último, pues la validez total, que es la evidencia que tenemos ya al momento de estar analizando nuestra variable con, en este caso, nuestra variable dependiente, que es el estrés, es el evento, con nuestras variables independientes, que podría ser el sexo, la edad de los estudiantes, el nivel de ingreso. Debe tener objetividad. ¿Qué tan permeable es el instrumento a los sesgos? Si hablamos sobre cómo evitar diferentes sesgos dentro de nuestro proyecto de investigación. Y están aquí los procedimientos que se siguen para construir un instrumento. La fase 1, redefiniciones fundamentales. La fase 2, la revisión enfocada de la literatura. La fase 3, la identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores. La fase 4, la toma de decisiones clave. La fase 5, la construcción del instrumento. Y la fase 6, una prueba piloto para analizar si nuestro instrumento es confiable y válido. La fase 7, elaboración de la versión final del instrumento. El entrenamiento del personal que va a aplicar el instrumento, les comentaba. Y la fase 9, es importante, claro, obtener las autorizaciones. En este caso de la UABC se tendría que tener del Comité de Ética, porque necesitamos tomar tiempo. Yo estoy en contra de que los alumnos en una sesión de metodología de la investigación, por ejemplo, vayan y apliquen cuestionarios
de entrada ni están capacitados, conocen la hipótesis de estudio. Si no se tiene el permiso para hacerlo, si solo se llega a los salones y se le pide permiso al profesor, pues no hay un aspecto ético en cuanto a que el comité de ética de nuestra universidad debe estar enterado de lo que se va a realizar. De esta forma es incongruente. Además, si no se dispone del tiempo suficiente, de la acústica, de la iluminación, del instrumento impreso de manera correcta, pues lógico que vamos a tener sesgos. Por eso es importante obtener la autorización de las autoridades para aplicar el instrumento y también la autorización de la persona que va a responder el instrumento. La fase 10, administrar el instrumento, que sería ya aplicarlo. La siguiente fase, la 11, capturar, codificar, limpiar la base de datos, que eso les comento normalmente. Hay un grupo de personas que se contratan para que se puedan desarrollar este aspecto. Es muy complicado que un investigador haga todo esto que les estoy platicando. Es complicado y no es adecuado. Sí tener la capacidad para generar la base de datos, sí tener la capacidad para poder hacer el análisis de la información, pero tener mucho cuidado porque como somos nosotros los investigadores, si aplicamos el instrumento, puedo sesgar el instrumento. Quizá conozco a las personas que lo van a llenar y se los voy a dar a quien esté más estresado. O quizá ya cuando estoy haciendo mi base de datos, quiero hacer algunos ajustes para que salga el resultado que yo espero. Por eso es que es importante esta fase 11. Y por último, el análisis. Tipos de instrumentos de medición, cuestionarios, escalas, algunas bases de datos que ya se encuentran en línea, por ejemplo, o que podemos solicitarlas a diferentes instancias y con ellas poder hacer investigación. INEGI es una de ellas, la base de datos del Instituto Nacional de Salud Pública, la Encuesta Nacional de Salud es otra. En fin, podemos obtener también ya bases de datos robustas que podemos utilizar en nuestra investigación. Como conclusión, la recolección de datos cuantitativos es un proceso esencial que proporciona una base sólida para la investigación y la toma de decisiones en una variedad de campos. Al comprender las implicaciones de este proceso y las conclusiones que se pueden extraer, se puede aprovechar al máximo el potencial de los datos para generar conocimiento y contribuir al avance del conocimiento científico y práctico. Le damos un aplauso, por favor, a su compañera Elisa Ariday Ábalos Cárdenas. Me dice Ari. Sí, no te preocupes, Ari, cuentas con mi apoyo. Adelante, ¿alguien tiene dudas, Melanie? Quiero compartir con ustedes un artículo que va muy ad hoc con este tema para darles un punto por participar. La siguiente dinámica. Está la liga en el chat. Vamos a copiar la liga y pegarla en Google. Repito, copiamos la liga, la pegamos en Google, abrimos el artículo, lo descargamos en PDF. Ya que lo hayamos descargado en PDF, vamos a copiar el título del artículo y lo pegamos en el chat para darles puntos por participar. Gracias, Miguel. Tienes muy buen internet, Miguel. Voy a compartir con ustedes mi pantalla para, si alguien tiene problemas, pues me vaya siguiendo. Ya que se pega la liga, nos vamos a la opción más, descargar, y vamos a obtener el artículo en PDF. Ya que tengamos el artículo en PDF, por favor copian el título y lo pegan. Observen, ustedes lógico, ya con el conocimiento que han adquirido en investigación, ya pueden interpretar el resumen de este documento. Este artículo se titula Escala de estrés percibido en estudiantes de odontología, enfermería y psicología, validez de constructo. Tuve la oportunidad de publicar el artículo con un par de colegas, la doctora Marta Eugenia Nava Gómez y el doctor Arturo Juárez García. Dentro del resumen se encuentra la característica que debe tener un instrumento. O sea, este instrumento
Es un cuestionario elaborado por Cohen, Camara y Bernstein. Les comento, autores ingleses. Analizamos la confiabilidad y la validez de esta escala. Nuestra muestra fueron 537 estudiantes de la UABC. Los resultados, la confiabilidad, 0.86. Recuerdan, les mencioné que la confiabilidad debe ser por lo menos 0.70, es decir, el instrumento es confiable, arroja resultados consistentes. Y aquí están los índices. Este índice, el índice de bondad de ajuste, debe ser superior a 90. El resto de los índices, el índice no normado, el CFI, el IFI, también valores superiores a 0.9. Perfecto. Y el error cuadrático medio debe estar entre 0.03 y 0.09, ideal. Esto nos da certeza de que el instrumento es confiable y es válido. Es decir, arroja resultados consistentes, pero además mide lo que yo quiero medir, que es el estrés psicológico. El documento es interesante porque desde la introducción se habla cómo se ha desarrollado el estrés, desde la definición en cuanto al estrés psicológico, los instrumentos de medición, los resultados que se han obtenido en diferentes partes del mundo, desde Europa hasta América Latina, con relación a esta escala, qué resultados se han obtenido en cuanto a su confiabilidad y validez. Y lógico, tenemos los resultados de cada latitud del mundo para comparar con lo que estamos nosotros identificando en México. Es decir, tuve la oportunidad de hacer el análisis de la confiabilidad y la validez de este instrumento en población mexicana. Viene aquí ya el apartado de métodos, que es precisamente en donde nosotros nos encontramos. Aquí viene el instrumento que utilizamos para medir. Pero además el diseño es un estudio descriptivo, porque estamos describiendo un conjunto de variables, correlacional, porque estoy asociando dos variables, es no experimental, porque no estoy haciendo un experimento, y es transversal, porque estoy obteniendo una fotografía en un momento específico. Los participantes, viene nuestra muestra de participantes, el instrumento, en este caso el cuestionario, con las características del cuestionario, el instrumento de medición y los resultados. Estadística descriptiva, ya desde aquí analizamos la confiabilidad, pero tenemos la media, la desviación típica, la simetría y la kurtosis de cada una de las preguntas del cuestionario. El cuestionario es de 14 preguntas, pero se divide en 7 en el factor 1, que es control, y 7 en el factor 2, que es pérdida del control, en cuanto a este instrumento de medición sobre estrés psicológico. Viene el análisis factorial exploratorio, les comento, va más allá de esta clase. En este gráfico podemos observar que son 2 factores. Estamos analizando mediante un análisis factorial exploratorio valores con una carga de superior a 0.5, significa que estas preguntas conforman el primer factor, las preguntas que tienen una valencia positiva, que sería esta: ¿con qué frecuencia has manejado con éxito los pequeños problemas irritantes de la vida? El factor 2 son 7 preguntas con valencia positiva. ¿Con qué frecuencia has estado afectado por algo que ha ocurrido inesperadamente? Ya que generamos los 2 factores, hacemos el modelo de ecuaciones estructurales. Ese es el resultado del modelo. Ese simplemente es cultura general. Aquí van a encontrar ya el primer indicador, la G cuadrada dividida entre los grados de libertad, nos debe dar un valor menor a 5. Esto implica que es aceptable. El valor P es el valor de la significancia estadística de la G cuadrada, el error es menor a 0.05, y vienen los indicadores que les mencioné, tanto el GFI como el NFI, CFI e IFI, superiores a 0.90, el error cuadrático medio entre 0.03 y 0.09, y bueno, con esto identificamos que este instrumento, ya la traducción al español, específicamente en el norte de México, el cuestionario es confiable y válido para población mexicana. Y las discusiones, ¿qué es lo que nosotros encontramos y que se ha encontrado en otros países, incluso también en México, en otro tiempo y en otra latitud? Y las conclusiones. Espero sea de su interés el artículo.
para que no solo quedara en la presentación, sino en un artículo. Y si les parece, en las siguientes clases, cuando ya estemos analizando los resultados, les puedo compartir una base de datos durante la sesión y corremos los programas. Me gustaría que tuvieran instalado un software que es el software SPSS. La persona, bueno, la empresa que provee el software es IBM. El costo del software es de 40,000 pesos. Para fines didácticos, puedo craquear el software y podría enviárselos a su correo. No forma parte de la asignatura, pero si nos queda tiempo, le dedicamos, si les parece, una clase, les comparto el software, lo instalan, corremos la base de datos y podríamos, de manera práctica, que seguramente lo están haciendo en el taller, hacer el análisis de la confiabilidad y la validez del instrumento y ya podríamos estar también aceptando o rechazando una hipótesis. Pero les comento, no forma parte de la clase, no quiero que se estresen. Simplemente, si ustedes gustan, podríamos hacerlo y eso lo dejaríamos ya como una clase extra, ya que tengan su calificación final, para que no genere problemas. ¿Dudas o comentarios con la presentación de la clase del día de hoy? No, ninguna. Perfecto, excelente. Pues les deseo que tengan suerte. Gracias, Natalie. Les deseo que tengan suerte. El propósito de este canal es brindar información de divulgación científica con el objetivo de hacer accesible el conocimiento científico a la sociedad. Nuestra misión es acercar la ciencia al público en general y promover la curiosidad en el campo de la investigación en salud ocupacional. Creemos firmemente en la importancia de favorecer la calidad de vida de los trabajadores a través de la difusión de información relevante y actualizada en este ámbito tan crucial para el bienestar laboral. Entendemos que la salud ocupacional es una disciplina fundamental que busca prevenir accidentes laborales, enfermedades ocupacionales y promover ambientes de trabajo seguros y saludables. Por lo tanto, nos comprometemos a proporcionar contenido informativo que contribuya a la sensibilización y al fomento de buenas prácticas en este campo, con el fin de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y promover un entorno laboral más seguro y saludable para todos. A través de este canal, nos esforzamos por difundir conocimientos científicos de manera clara, accesible y relevante para que tanto trabajadores como empleadores puedan estar informados y tomar decisiones informadas en relación a la salud ocupacional. Nuestro objetivo es ser una fuente confiable de información que inspire el interés por la ciencia y contribuya al bienestar de la comunidad laboral en general. Gracias por acompañarnos en esta importante labor de divulgación científica.